Y el Señor está haciendo algo grande aquí, ¿sí? Y queremos ser buenos mayordomos de los comienzos pequeños, ¿sí? Y que no, realmente yo no pienso que eso se le pueda llamar un comienzo muy pequeño, pero esta semana fue muy significativa porque, como decía Margarita, muchas cosas comenzaron y muchas cosas nuevas comenzaron. El miércoles comenzamos, tuvimos una respuesta como 4 veces mayor de lo que esperábamos en la escuela de ministerio, y eso va a transformar nuestra iglesia, en nuestro ambiente. Los jóvenes están aquí los miércoles y están creciendo, están aprendiendo, están viendo milagros. Los jóvenes en sus mismos servicios están viendo milagros, ¿sí? Y después las mujeres continúan los miércoles. Los hombres, ayer tuvimos nuestro desayuno y ahora los desayunos van a ser aquí. Entonces, si no viniste, el primer sábado de cada mes a las 8 de la mañana tenemos un desayuno. ¿Y dónde está María Hernández, que nos hizo un menudo delicioso? Gracias. Los que se lo perdieron, pues ni modo. Y tuvimos un tiempo muy poderoso, ¿sí? Entre hombres, platicando cosas de cabezas de hogares y de padres y cosas que cambian nuestra vida. Entonces, hay muchas oportunidades para que tú te conectes, ¿sí? Fuera de solamente el domingo, para mujeres, para hombres, para jóvenes, para todas edades, y queremos que estés en esto. Tú eres parte de esta familia, y entonces mantente conectado y mantente hambriento por Dios. Queremos ser Marías a los pies de Jesús y no Martas ocupadas corriendo por todos lados con nuestra cabeza quién sabe en dónde, ¿sí? Perdiéndonos de lo que Dios está haciendo. Y con esto voy a comenzar porque Marta y María, hay tanto que aprender de ellas, ¿no? Okay. Y les digo otra vez, no estoy diciendo que Marta era mala por ningún motivo, pero tenía su enfoque en lo que no era lo mejor, y María escogió lo mejor, ¿sí? Pero Marta tenía tanta preocupación y afán por las otras cosas que no vio y no pudo apreciar el poder que estaba en su casa, ¿sí? Y el maestro que estaba en su casa, ¿sí? Y tantas veces nos perdemos de lo que Dios está haciendo ahora porque tenemos nuestros ojos y nuestra mente puesta en lo que Dios no ha hecho todavía, ¿sí? Entonces Marta estaba perdiéndose de la oportunidad de su vida de tener al Maestro, a Jesús en su casa, y poder estar a sus pies escuchando y bebiendo de cada palabra que salía de su boca. Pero se perdió de esa oportunidad porque no reconoció el momento, el ambiente y el lugar en el que estaba. ¿Sí me entiendes? Entonces no queremos estar en medio de un avivamiento y perdérnoslo. ¿Sí? No queremos estar en medio de un mover de Dios y perdérnoslo porque estamos distraídos como Marta. ¿Amén? Así que hay tanto que aprender de esa historia, pero el día de hoy vamos a ir a Marcos capítulo 6, ¿ok? Y la pregunta para ti hoy es, ¿estás enfocado en lo que no tienes y en lo que no ha pasado? ¿O puedes celebrar y agradecerle a Dios por el lugar y lo que Él ha puesto enfrente de ti hoy? Y me vas a escuchar repetir esto varias veces el día de hoy, pero quiero que recuerdes, ¿sí? ¿En dónde está tu enfoque? ¿En dónde está tu mente? ¿Estás disfrutando lo que Dios ha puesto enfrente de ti hoy? La etapa en tu vida en la que estás, ¿sí? ¿O estás agobiado, estás deprimido, estás triste, estás enojado tal vez hasta con Dios por lo que no tienes y por lo que no ha sido en tu vida todavía? Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué ha puesto Dios enfrente de ti? ¿Sí? ¿Qué ha puesto Dios enfrente de ti hoy? Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón y nos transformes, que traigas revelación, poder a nuestra vida hoy, Señor. Transfórmanos desde el interior. Háblanos hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El acostumbrarnos a algo o el tomar algo por hecho, ¿sí? Algo como común, puede matar y detener cualquier mover de Dios más rápido que cualquier otra cosa. Y muchas veces, ¿cuántos han escuchado del avivamiento? ¿Sí?
¿Cuántos quieren? Ok. Algunos han escuchado de los avivamientos, de lo que es un avivamiento, ¿sí? Y yo quiero sugerir que estamos al comienzo de un avivamiento, ¿sí? La palabra del Señor para este año es posición. Y cuando el Señor te posiciona y te pone en una posición específica para algo, es porque viene una comisión, ¿sí? Porque viene un mover más fuerte, porque viene algo más grande, porque viene un crecimiento, ¿sí? Y muchas veces nos hemos acostumbrado a ver la iglesia de una manera estática, sin movimiento, sin crecimiento, y pensamos que es normal, ¿sí? Pero no es normal. A veces pasamos por cambios y etapas y situaciones, pero lo natural es que algo sano crezca continuamente. Y ahora, cuando hay un avivamiento, ¿qué nos dice eso? Hay vida, ¿sí? El reino de los cielos está abierto y está descendiendo en un lugar. ¿Por qué? Porque eso es a causa de gente hambrienta y gente sedienta, ¿sí? Que está buscando por más de Dios. Porque Dios dijo, si me buscas me vas a encontrar, ¿sí? Si pides vas a recibir. Entonces cuando nos juntamos todos y decimos, Señor, queremos más de ti, estamos hambrientos y estamos buscando y estamos creciendo en el Señor, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios responde, Dios no nos deja dejar colgados. Entonces quiero sugerirte a ti que estamos al comienzo de un avivamiento, ¿sí? Y que podemos reconocer el lugar, la posición y la etapa en donde estamos y poder tomar nuestro lugar y la posición que Dios nos ha dado en este cuerpo, en esta familia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y tener una expectativa muy grande de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y de lo que viene. Pero que podamos celebrar y que podamos valorar el lugar donde estamos hoy, ¿sí? Es muy divertido estar enfrente de 15,000 personas y cantar o predicar ¿sí? O tener un papel importante. Pero podemos valorar cuando estamos enfrente de 10, ¿sí? Porque aquí es el fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. ¿Sí me entiendes? Podemos valorar dónde estamos hoy y lo que Dios te ha dado a hacer. Sea algo pequeño, sea algo que te parezca insignificante, sea algo que tal vez no sea tu destino final. ¿Están ahí? Entonces, lo único que detiene un mover de Dios en esta tierra, o un avivamiento, ¿sí? Es gente que no quiere ser incomodada o interrumpida. ¿Sí? Ay, no, esa iglesia ya está muy llena, ya no se encuentra lugar hasta el frente en el estacionamiento. Vienen esos días. En esa iglesia ya no se encuentra lugar hasta adelante. Vienen esos días. En esa iglesia está muy apretado, ya no tengo silla vacía a los dos lados. Mejor vamos a buscar otra. Vienen esos días, ¿sí? Y muchas veces la gente prefiere seguir cómoda y no ser interrumpida de su vida y de su plan, ¿sí? Y esas cosas detienen más el mover de Dios que cualquier otra cosa. Pero Marcos 6, versículo 30, vamos a leer desde aquí, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Okay? Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Alguien ha estado tan ocupado que no le ha dado tiempo a comer a veces? ¿Verdad? Sí. Y así estaban los discípulos, estaban muy ocupados y no les había dado tiempo de comer. Y Jesús les dijo: vamos a un lugar desierto, vamos a descansar un poco. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Okay, I'm reading Mark 6 and I'm on verse 33. Okay. Y dice: pero muchos los vieron ir. Okay, ¿a dónde iban? Iban a un lugar desierto, ¿a qué? A descansar. ¿Por qué? Porque habían estado tan ocupados que ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Iban a descansar, iban a comer a un lugar desierto, se subieron al barquito y iban al otro lado, y los otros los vieron y dijeron: ahí van, y salieron corriendo por el otro lado allá, y llegaron antes que ellos a donde iban, ¿sí?
Y les ganaron. Y cuando llegaron al otro lado, ahí lo estaban esperando otra vez. Bien paraditos, todo. ¿Quién sabe cuántos? Miles, yo creo. ¿Sí? Y ahí estaban esperándolos ya. Qué inoportunos. Qué inconvenientes. Les interrumpieron su descanso y su comida. Next verse. Versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Next. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? La gente vino a recibir la palabra, ¿sí? Vino a recibir una enseñanza. Nunca devaluemos el poder de una enseñanza, ¿sí? La gente vino, le ganó, fueron corriendo y llegaron a oír más, porque querían más, ¿sí? Hasta era Labor Day y ahí llegaron. Es broma. Ok, y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Ahora, ¿sabes cómo cuánta gente había aquí? Pues aquí es donde viene la alimentación de los 5,000. Pero no había 5,000 personas, había 15,000 personas, porque 5,000 eran los hombres. Entonces estimar que había tal vez una mujer y un niño por cada hombre era bastante acertado. Entonces digamos que había como 15,000 personas. ¿Cuándo fue la última vez que viste 15,000 personas juntos en un lugar? 15,000 personas, ahí andaban. Yo me imagino, algunas de las señoras tal vez traían a su hijo en la espalda con como esos, ¿no han visto en México a veces con esos, como traen el rebozo y todo así, traen los niños y traen la carriola y ahí llegaron 15,000 personas y Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Y dice, y los discípulos, yo pues no sé qué pensaron, pero les gustó y vinieron a decirle a Jesús, ¿okay? El lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Y yo creo que estaban pensando, y todavía no hemos descansado ni hemos comido. 36, please. Y dice, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Okay? Entonces estaban preocupados por la gente, los discípulos. Ahora, la gente no pidió que tenían hambre. La gente tenía hambre de Jesús. Pero los discípulos le echaron la culpa a la gente porque ellos tenían hambre. Y a veces así lo hacemos, ¿no? Ay, es que los niños no quisieron venir a la iglesia ahora. Ay, es que mi esposa quiso ir al lago. Otra vez, Dios mío. Es broma. Ustedes saben que es broma, pero queda muy bien, ¿ok? Entonces, ahí vienen todas las personas y Jesús tiene compasión de ellos, pero los discípulos dicen, Jesús, la gente tiene hambre, mejor vamos a dejarlos ir, vamos a quedar bien con ellos para que sigan regresando. Y me suena eso a veces a una iglesia no vertical. Porque te acuerdas, una iglesia vertical, ¿qué es? Es agrada a Dios, entre Dios y nosotros, ¿sí? Queremos su presencia, que venga aquí, ¿sí? Pim, pom, papas, ¿sí? Pero una iglesia horizontal, si se acuerdan, hace muchos años estudiamos esto, una iglesia horizontal es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué quiere la gente? Bueno, ¿cómo se siente la gente? ¿Vamos a hacer el servicio más pequeño? Ok. ¿Vamos a hacer la alabanza más corta? Ok. ¿Vamos a hacer la predicación más corta? Ok. ¿Qué quiere la gente? Eso es una iglesia horizontal, ¿sí? Entonces aquí los discípulos estaban volviéndose un poquito horizontales, ¿sí? Diciendo, la gente queremos que coman, que se sientan bien, que para que sigan regresando, porque mira cuánta gente está aquí y no queremos que se enfaden o que les vaya a pasar algo. Okay. Entonces pídelos, dice, porque para que compren pan, pues no tienen que comer. Let's do next verse. Y dice, versículo 37. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Órale, ¿no? Jesús les dice, ellos vienen a decir el problema y Jesús les dice, pues tú dales de comer. Y yo creo que dijeron, bueno, ahí dicen, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, Jesús, estamos hablando de miles y miles de personas. Verse 38. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Entonces quiero que veas algo aquí primeramente. Inmediatamente en la mente de ellos vino la excusa, ¿sí? Y todas las razones y todas las cosas por las que no podían hacer lo que Jesús les dijo que hicieran.
¿Okay? Vino la razón. Jesús es que, ¿cómo? ¿200 denarios? ¿Quieres que? O sea, este es el salario de todo un año y ni siquiera vamos a alcanzar a alimentar a toda esta gente, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero ¿quién les dio la instrucción? Jesús, ¿verdad? Y ellos trajeron el problema y Jesús les dijo, tú dales de comer. Y empezaron, inmediatamente vieron lo que no tenían. ¿Ok? ¿Qué vieron los discípulos? Lo que no tenían. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Entonces, quiero que veamos una característica de Dios aquí mismo, ¿ok? Que vamos a ver en otras historias, en otras escrituras, en la palabra de Dios. Dios quiere que aprendamos a ver lo que tenemos y no lo que no tenemos, ¿sí? Cuando Él nos da una tarea que hacer, cuando Él nos dirige a hacer algo, ¿sí? Él ya nos ha dado a nosotros los recursos que necesitamos para completar esa tarea, ¿sí? Él ya nos ha dado a nosotros el poder que necesitamos. Dentro de nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Tú ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti para ser una madre excelente, una esposa excelente, un padre y un esposo excelente. Tú tienes dentro de ti, ya te ha sido dado, ya ha sido puesto dentro de ti el Espíritu de Dios, que tiene todo lo que necesitas para hacer todo lo que Él te ha mandado a hacer y todo lo que Él ha puesto enfrente de ti. Ya estás equipado, ¿sí? Porque cuando tú recibiste a Jesús, moriste al viejo hombre, resucitaste juntamente con Cristo y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos fue puesto dentro de ti. ¿Estás ahí? Amén. Entonces Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para cumplir nuestro destino. Y dentro de ese mismo problema estaba la respuesta. Dentro de esas 15,000 personas que necesitaban ser alimentadas, cuando ellos trajeron el problema, ahí mismo adentro de ellos ya estaban los 5 panes y los 2 peces. ¿Sí me entiendes? Dentro de nuestro problema está nuestra solución también. Entonces, apuntaron a ellos lo que no tenían y Jesús les dijo, ¿qué es lo que sí tienes? Muchas veces pensamos que nuestra felicidad o nuestro contentamiento o nuestra vida se va a arreglar cuando tengamos cierta cosa, ¿sí? Cuando recibamos cierta cosa o cuando algo externo venga. Mas sin embargo Dios nos quiere enseñar que no necesitamos nada externo, sino que ya todo ha sido puesto dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes enfrente de ti? ¿Qué te ha dado Dios? O es que yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello. Pero ¿para qué si eres bueno? ¿Sí? ¿Qué te ha dado Dios? Dios usó a Moisés para hablar, para sacar a una nación de la esclavitud de Egipto, cuando él mismo no podía ni hablar. ¿Sí? Versículo siguiente, next verse. Y si les mandó que hiciesen recostar, ok, todavía no vamos ahí. En otra versión dice, tenemos 5 panes y 2 pescados. Y Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde, ok. Los discípulos dijeron que tendrían que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Es la respuesta que ellos dieron. Ahora, antes de ir ahí, quiero mostrarte un ejemplo de Génesis. Okay? So, ven a Génesis capítulo 1, versículo 27. Porque muchas veces en el principio podemos ver la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después vamos más adelante al capítulo 2, Genesis 2:18, versículo 18.
Okay. En Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y muy bonita. Okay. Y vamos con out of verse 21. Y el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Okay. Lo que Adán necesitaba, ¿de dónde lo sacó Dios? De adentro de él. ¿Sí? De dentro de él, Dios sacó lo que él necesitaba. ¿Sí? Next verse, 22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo, ¿sí? De dentro de él. Quiero que vengas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Y versículo 9. 1 Kings 17, verse 9. I'm going to read on and off till verse 24. Okay? Y dijo, Primera de Reyes 17, 9. Dice, ok, este es Elías. Okay? Sabemos que Elías es un hombre tremendo de Dios. Elías muchas veces es una imagen o una comparación de Jesús o del Padre. Okay? Y dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, okay, Dios le dijo a Elías, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Y Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, espérame, también podrías traerme, tráeme un bocado de pan. ¿Ok? Entonces le pidió agua y después le dijo, pero también tráeme un bocado de pan. Y ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. En esta ocasión ella misma dijo, hey, no tengo lo que me pides, pero esto sí tengo. ¿Sí? Dentro de su misma casa, ¿ok? Dentro de lo que ella tenía, y ella dijo, eso es lo que tengo. Y dice, estaba yo juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿A cuántos les parece triste eso? Entonces esta mujer tenía un poquito de harina, iba a hacer un último pan, iban a tener la última cena, ¿sí? Y después iban a morir. Ese era el plan, no tenían nada. Estaban totalmente pobres, sin esperanza, era lo último. Y aquí llega Elías, le pide agua y le pide pan. Y dice, Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Okay. O sea, ve y haz lo que dijiste, ve y cocina eso, pero primero cocina un poco de pan para mí. ¿A cuántos les parece un poco grosero? Pues como que, Elías, ¿qué onda? Es una viuda y su hijo y te acaba de decir que es lo último que le queda y después de eso se van a morir y le pides que sí, que lo vaya a hacer y que te lo dé. Su última torta. Y ya, de ahí. Y le dice, ve, no tengas miedo. Dice, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pero le acaba de decir que solamente tiene suficiente para ella y para su hijo. Y él acaba de decir, ok, pero primero tráeme a mí primero. Okay. Y después de lo que sobre, tú y tu hijo. Como que no entendía las porciones Elías, ¿verdad? Como que no entendía, Elías, queda una rebanada de pizza. Y nos las íbamos a comer mi hijo y yo. Y de ahí nos íbamos a morir, ¿ok? Y le dice, ok, está bien, haz lo mismo que dijiste, pero tráeme a mí la pizza. Y después de lo que sobre, tú comes. Y dice,
Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Por qué? Porque en la tierra había sequía y había hambre. ¿Okay? Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Era locura, ¿estás de acuerdo? Era locura lo que Elías le había dicho que hiciera. Pero ella reconoció la voz de Dios, reconoció al hombre de Dios, reconoció la posición y el lugar, el ambiente en el que estaba, ¿sí? Y obedeció la palabra de Dios. Y dice, ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días y siempre había harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? De donde no había suficiente, a través de la palabra de Dios hubo multiplicación de lo que había dentro de su casa. ¿Sí? ¿Te fijas que no fue nada externo? Donde ella vio necesidad, donde ella vio problema, donde ella vio el fin de su vida y la de su hijo, donde ella vio su muerte, de ahí Dios tomó y multiplicó. De donde no había, Él hizo lo que hay. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí, Dios mismo sacó la respuesta de lo que tenía, no de lo que no tenía. Bueno. Vamos de regreso a Marcos. Okay? Let's go back to Mark chapter 6. Y dice en el versículo... Let's go to verse 39. Okay? Entonces, de regreso a esta historia. Okay? Del problema, de donde no había nada suficiente, Jesús tomó los panes y los peces. Okay. Y cuando ellos habían visto todo lo que no tenían y la imposibilidad, Jesús les mostró y les dijo, ¿qué sí tienes? Okay, entonces, ¿qué tienes tú delante de ti? Let's go to verse, what did I say, 39. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Di conmigo, organización, orden. Okay, next verse. Versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y después de 50 en 50. Verse 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, okay, con lo que no era suficiente. Di conmigo, con lo que no era suficiente. Con lo que jamás sería suficiente. Tiene 5 panes y 2 peces y hay 15,000 personas enfrente de él. Yo creo que están pensando, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Sí? Plan B. Arranca el barco, porque si se enoja la gente, nos trepamos y nos vamos de regreso al otro lado. ¿Sí? Ah, no, pero esta gente corre muy rápido, nos va a alcanzar allá, así que nos quedamos en medio. ¿Quién sabe qué estaban pensando? Y Jesús levantó los ojos al cielo y los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús dio gracias y Jesús bendijo lo que sí tenía. ¿Y cuántas veces cuando tenemos una necesidad o tenemos un problema enfrente de nosotros, en vez de bendecirlo, empezamos a quejarnos? Oh, no va a alcanzar. Oh, no tenemos suficiente. Otra vez nos falta esto. Otra vez falta pagar renta. Otra vez falta aquello. Otra vez. Y aparte de eso, que traiga un diezmo. Que traiga una ofrenda. ¿Y cómo le vamos a hacer para esto? ¿Y cómo le vamos a hacer para aquello? Y empiezan a murmurar y empezamos a quejarnos y empezamos a enfocarnos más y más y a engrandecer más y más que lo que no tenemos. O lo que no está sucediendo. O lo que no ha sucedido. Es que Dios no me ha sanado todavía. ¿Sí? O es que Dios no quiere hacer cosas grandes a través de mi vida. Yo oro por la gente y la gente no sana. Y solamente un dolor de cabeza una vez. Y pues ¿a quién le importa un dolor de cabeza? Y nos quejamos y tenemos actitud y nos enojamos de lo que no tenemos y lo que no ha pasado. En vez de celebrar y ser fieles y bendecir y dar gracias por lo que sí tenemos. Ok, bueno, vamos a dar gracias. Sí, pero no entiendes el poder que hay en bendecir y en el dar gracias. Ok, ve aquí. Next verse. Dice, y comieron todos y se saciaron. Versículo, next verse.
Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Ahora te quiero apuntar algo aquí. En esta otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Y dice, y luego a medida que partían los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Entonces dice, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos. Te quiero proponer algo aquí. La multiplicación sucedió cuando Él partía los panes. ¿Sí? Cuando Él partía el pan se multiplicaba. Y Él lo daba a sus discípulos y sus discípulos repartían. Y aquí estaban sus discípulos siendo parte de un milagro extraordinario. ¿Sí? Y mientras Jesús partía los panes, ¿sí?, los repartían y continuaban repartiéndolos. Y ahí fue la multiplicación. En los pedazos, en el quebranto, en tu quebranto, ¿sí? Hay poder en ese quebranto, ¿sí? Hay poder. Jesús fue quebrantado. Y cuando Él fue quebrantado, ¿qué trajo? Vida. ¿Sí? Adán lo pusieron a dormir por un momento y le abrieron. ¿Sí? Y le arrancaron una costillita. Y en ese quebranto hubo multiplicación. ¿Sí? Y esos 2 peces, esos 2 peces y esos 5 panes fueron un quebranto del que los dio. Porque en el momento que se desprendió de ellos, puso todo en manos de Dios. Dijo, a ver, Señor, ok, a ver qué va a pasar aquí. Y entonces vino la multiplicación. Quiero que veamos que hasta en nuestros quebrantos, hasta en nuestros momentos difíciles, podemos valorar esas situaciones y ver a Cristo, ¿sí?, ver una oportunidad para que Él sea glorificado. Y no estoy diciendo que suframos, ¿ok? No me malentiendas. Estoy diciendo que en nuestras imposibilidades, en nuestros no tenemos suficientes, ahí adentro está la respuesta para que Él sea glorificado por una multiplicación tremenda, aunque tú hayas sido quebrantado. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez te han roto tu corazón? ¿Alguna vez te han roto la cuenta de banco? ¿Alguna vez se te ha roto algo? ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra actitud? Vemos que, pues lo más obvio, ¿verdad? Lo que está roto, lo que nos sirve, lo que ahora está descompuesto, o lo que ahora no tengo. Pero yo quiero proponerte y retarte algo, que empecemos a ver lo que sí tenemos. Que empecemos a ver dónde sí estamos. Que empecemos a ver de dónde Dios nos ha traído. De dónde Dios nos ha rescatado. De dónde nos ha sanado. Lo que sí ha hecho. Cómo Dios sí me ha usado. ¿Sí? Como sí tengo una esposa y sí tengo un esposo. Y aunque nuestro matrimonio está medio quebrantado ahorita, ¿sabes qué? Es una oportunidad para que Dios lo haga maravilloso. ¿Sí? Y que le empieces a dar gracias a Dios y que empieces a bendecir en vez de quejarte. Y empieces a bendecir tu matrimonio. Empieces a bendecir a tus hijos. Pero no vienen a la iglesia. Bendícelos. Todavía los tienes. Amén. Pero no tenemos suficiente en el refri. Bendice el refri porque tienes un refri. Oh, pero mi trabajo no paga suficiente, pero tienes un trabajo, así que empieza a bendecir tu trabajo y empieza a darle gracias a Dios por tu trabajo. Porque fíjense, lo que nos perdemos aquí es que después dice aquí,
Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Entonces los mandó en el barquito y él se fue a la montaña a orar. ¿Okay? Y dice, muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago. Y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos de largo. O sea, Jesús, ¿entiendes lo que está pasando? Los mandó, vino una tormenta, estaban sufriendo, Jesús los vio y su plan era seguirse de largo y no entrar en la barca con ellos, sino seguir caminando sobre el agua, ¿ok? Y dice... Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús habló de inmediato y dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón muy duro, o la cabeza muy dura, quién sabe cuál, ¿sí? Pero ¿entiendes lo que pasa aquí? Ellos van allá, acaban de experimentar un milagro enfrente de sus ojos, donde de 5 panes y 2 peces se alimentaron 15,000 personas. Yo no sé tú, pero si yo hubiera sido parte de los ujieres que estaban repartiendo ese pan, ese hubiera sido el mejor día de mi vida. Hubiera sido como que, esto... Miren, cuando yo estaba de misionero, varias veces, pero en específico recuerdo una cruzada que tuvimos en Nogales. Y después de regresar en la noche del estadio, de ver unos milagros tremendos, milagros maravillosos, de gente en silla de ruedas levantándose, ojos ciegos abiertos, sordos oír, milagros maravillosos, de izquierda y derecha, uno tras otro, ¿sí? Regresamos en la camioneta de esa noche y veníamos eufóricos, gritando, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Dios es maravilloso! ¡Wow! Y estamos con una locura. Cualquier persona que se acercaba a nosotros, le decíamos, ¿conoces a Jesús? No, que oramos a orar por ti, necesitas a Jesús como tu Salvador. Y sí lo quiero, pum. Y recibían milagros en la calle y donde quiera que íbamos. Y era una pasión tremenda, una euforia, una emoción. ¿Por qué? Porque acabamos de ser parte de algo increíble, maravilloso, de un mover de Dios, ¿ok? Entonces lo que acaba de pasar aquí es los discípulos fueron parte de un milagro magnífico, de algo totalmente sobrenatural. Y ahí van en camino a la barca. Pero dice la palabra que todavía no habían entendido los panes, ¿sí? Yo no sé qué habían pensado que había pasado, pero dice que no habían entendido. ¿Y qué pasa? Se les acerca una tormenta y se les olvida el milagro que acaba de suceder. Completamente se les olvida que el mismo Jesús que multiplicó la comida es el mismo Jesús que los puede salvar de la tormenta. Y están totalmente apanicados, aterrados por perder la vida. Yo te quiero sugerir que cuando tú eres fiel y buen mayordomo de celebrar las victorias que has tenido, de celebrar los milagros y la mano de Dios que has visto en tu vida, que tú puedes tomar los pedazos de sobra de pan de todas esas canastas y de todos los milagros y todas las cosas que Dios sí ha hecho y puedes llevarlos contigo para que te cargue a través de la próxima tormenta en la que te encuentres, porque el mismo Dios que te sacó de ese lugar es el mismo Dios que está en la barca contigo en esa tormenta. Amén. Es el mismo. Y a veces pensamos, no, es que pues Dios nada más, pues Él nada más lo hizo aquella vez porque pues sí estaba muy gacha la onda y sí necesitaba yo un milagrazo, pero ahorita pues no sé, que no me está ayudando porque no. ¿Sí?
Tú tienes que tomar esos pedazos que sobraron. Tú tienes que tomar y recordar lo que Dios sí ha hecho y celebrar y ser buen mayordomo de eso que Dios sí ha hecho en tu vida. ¿Sí? Y del lugar donde estás hoy y lo que ha puesto frente a ti. Y recordar que ese mismo Dios es el mismo hoy y está contigo. Aunque sea una situación diferente, aunque sea un dolor o una enfermedad diferente, aunque hayas cometido tu error. Es el mismo Dios y es el mismo Jesús. Amén. Amén. Si aprendiste algo, un aplauso, Señor. Y cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Y vamos a masticar esto, a digerir esto. ¿Sí? Y te pregunto de nuevo lo mismo que te pregunté al principio. ¿En dónde están enfocados tus ojos? ¿Sí? ¿Dónde pasas más tiempo meditando en lo que no tienes y lo que no ha pasado? ¿O en dónde estás hoy y lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo? Amén. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero necesitamos recordar que ese mismo Dios en esa situación hace años, cuando te sanó de esa otra cosa, cuando Él transformó tu vida, cuando te salvó de una vida pagana, cuando te salvó del alcoholismo, cuando te salvó de las drogas, cuando restauró tu matrimonio, ese mismo Dios es el mismo hoy. ¿Sí? Y sus milagros son para hoy también. ¿Sí? Y su voluntad para ti es maravillosa. Y su gracia es infinita. Y su poder es excelso. Así que toma un momento para alinear tu corazón hoy. ¿Sí? Al Señor. Tal vez para arrepentirte y decirle, perdón, Señor, no quiero ser como los discípulos que no entendían el milagro de los panes y se perdieron de lo que Él estaba haciendo. Así que, Padre, en nombre de Jesús, yo te pido que tú hables a nuestro corazón y nos muestres, Señor, en las áreas de nuestra vida donde no estamos viendo claro, donde no estamos poniendo los ojos, Señor, en lo que estás haciendo y recordando los milagros que has hecho. Perdónanos, Señor, cuando actuamos como si se nos olvidara quién eres y tu poder y tu majestad y tu amor por nosotros. Así que yo te pido, Señor, que tú selles nuestro corazón con verdad, con revelación. Que nos des una nueva vista, una nueva percepción, una nueva manera de ver nuestra vida y las situaciones que enfrentamos y las tormentas que pasan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Aprendiste algo hoy? Amén. Vamos por más de Dios. Dios tiene infinita, una fuente para nosotros de vida eterna y queremos más. Así que reconoce el lugar donde estás, ¿sí? Reconoce dónde Dios te ha puesto y ten esa expectativa tan grande, ¿sí? Que estamos en medio de algo muy, muy grande, ¿sí? Que Dios está haciendo. Así que invita a alguien contigo la próxima semana. Ven a la clase de matrimonio a las 10 de la mañana. Ven a los jóvenes, trae a tus hijos a los jóvenes los miércoles, mujeres, lo que sea. Conéctate, aliméntate y sigue creciendo. Amén. Amén. Si tú necesitas oración el día de hoy, Carlos y María van a estar aquí al frente. No queremos jamás que te vayas de aquí si tú necesitas algo de Dios. Así que si tú tienes dolor en tu cuerpo, si tú necesitas sanidad por algo, si tú necesitas oración por cualquier cosa, ven aquí, estás en el lugar correcto, en la casa de Dios donde el obrador de milagros está aquí. Amén.